Mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación, todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dedicado a conocer lo que pasa en nuestro país desde la mirada de quienes nos ayudan a construir una geografía para la vida. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas los que nos escuchan y nos ven hoy en este podcast. Esta es una continuación de nuestra serie de podcast. Ya llevamos varias ediciones y esta vez estamos desde la 10ª Semana Geomática Internacional, el evento más importante en materia geoespacial que tiene el país y tal vez uno de los referentes en América Latina también más relevantes. Hoy nos acompañan tres grandes conferencistas, expositores que nos han venido acompañando durante esta semana geomática. Voy a empezar por las mujeres, si me disculpan. Está Lilia Patricia Arias. Lilia Patricia trabaja con nosotros en la infraestructura colombiana de datos espaciales. La hemos vuelto a traer al instituto después de unos años en que estuvo también liderando temas en el CIAP. Lilia Patricia, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes retomando estos temas de geomática y de infraestructura de datos espaciales. Muchas gracias. También uno de nuestros invitados internacionales, Ángel, muy buenas tardes. Es un placer tenerlo en Colombia. Para nosotros es un gran placer que esté acompañándonos en esta Semana Geomática. ¿Cómo has visto la Semana Geomática? Bueno, yo estoy encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que para mí es muy interesante porque vamos a aprender. Es decir, nosotros creo que estamos en una fase en la que ustedes van a aportar, nos dan inteligencia, nos dan sabiduría, y eso también nos aporta enriquecimiento que también tenemos que devolver. Muchas gracias. En realidad también lo trajimos para que nos diera todo eso que usted está diciendo. Ángel es doctor en Geografía Social, Humana. Humana, ¿qué es eso? Bueno, digamos que yo trabajo el espacio teniendo en cuenta las personas, pero también utilizamos las herramientas y las nuevas tecnologías para crear una geografía con alma. Buenísimo. Eso tiene que ver mucho con nuestro propósito, que es construir una geografía para la vida. El IGAC está en un proceso de construir geografía para la vida y creo que tiene que ver, Ángel, un poco con eso, cómo no olvidamos que todo lo que hacemos lo hacemos para mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos. Yo creo que es muy importante porque ustedes están haciendo una cosa que es conciliar la tecnología, los avances, los datos, el Big Data demográfico, pero para algo. ¿Y quién es? Es el territorio, es la sostenibilidad, pero son las personas. Y yo creo que es un tema que muchas veces desde otros países tienen que aprender. ¿Cómo podemos conciliar esas herramientas? Por eso nosotros, desde nuestro grupo de investigaciones, hablamos de inteligencia geográfica. ¿En qué medida muchas veces esa inteligencia artificial, esas herramientas geotecnológicas, tienen que estar conciliadas con el sentido común, con esas percepciones de las personas que tienen que ayudarnos a transformar el territorio, darnos calidad de vida y hacernos una vida mejor? Aquí nos ha dado elementos adicionales para involucrar en eso que hemos denominado geografía para la vida, en la conceptualización de nuestra geografía para la vida, pero con otro tema importante, y es que acaba de anotar precisamente los tres ejes fundamentales que tiene nuestra Semana Geomática. Innovación para el tema de innovación social, cómo aportamos a la innovación social y cómo a las políticas públicas. Pero también nos acompaña nuestro director territorial de Caquetá, Carlos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gustavo, muy buenas tardes a todos los queridos compañeros organizados y señor. Hago parte del Instituto Geográfico del Codazzi, dirigiendo la territorio de Caquetá en dos departamentos muy importantes que son de la Amazonía colombiana, el departamento de Caquetá y el departamento de Amazonas. Carlos creo que es uno de los directores territoriales que tiene una meta más grande en todos estos temas de catastro con enfoque multipropósito. Nos va a entregar a fin de año 13 millones de hectáreas actualizadas. Eso espero. Pues, no lo estoy comprometiendo. No, pero sí estamos trabajando, venimos haciendo un trabajo porque este territorio es bastante extenso. Es casi un tercio del país, especialmente el departamento del Amazonas, el cual está principalmente en resguardos indígenas, en el cual venimos haciendo un trabajo fuerte, social, con esas comunidades. Hemos formado reconocedores prediales indígenas. Hemos realizado escuelas de formación catastral, llamamos escuelas de geografía para la vida, con ellos para que ellos mismos entren muy pronto a ser operadores catastrales de la comunidad. Y precisamente estamos en un ejercicio de organización de su territorio, más aquellas zonas especiales también que con los que cuentan esta región,
que es el Parque Natural Chiribiquete, 3 millones de hectáreas, que ya también estamos haciendo el ordenamiento a través del catastro de esa zona. Y pues otras figuras legales que se encuentran dentro del departamento de Bogotá y el departamento de Misiones. Por lo tanto, nuestra meta es entregar en este año 13 millones de hectáreas es una meta dura. En catastro multipropósito. Y es que cuando hablamos de catastro multipropósito, y quiero citarlo acá, ya que estamos aquí como hablando tan en confianza, hay dos prioridades o tres ejes fundamentales en términos de la priorización del catastro con enfoque multipropósito. Uno, el tema de productividad. Enfocándonos básicamente en todo el tema de reforma rural integral y cómo dentro de la reforma rural integral hacemos una tarea muy fuerte para lograr dos ejes fundamentales de los acuerdos de paz: redistribución de la tierra y formalización de la tierra. Pero el otro, y es un poco la combinación entre dos elementos, la sostenibilidad de nuestro territorio en perspectiva de cómo estos procesos de gestión territorial nos aportan también no solo para la sostenibilidad interna, sino también para todos los temas, digamos, globales, la responsabilidad que nosotros tenemos frente al mundo de proteger nuestros ecosistemas estratégicos, y básicamente están en esta zona, sobre todo de la Amazonía y del Caquetá. Pero bueno, entremos un poco en materia. Con lo que yo quisiera empezar, y que tiene que ver precisamente con este evento, es: cuéntenme ustedes desde la perspectiva de cada uno de ustedes cómo estos temas de la geomática efectivamente le pueden apoyar a la gestión territorial desde sus diferentes perspectivas, en particular una concepción mucho más humana de lo que debe ser el desarrollo territorial. Si quieren empezamos contigo, Ángel. Bueno, yo creo que tenemos que contextualizar nuestras herramientas con los tiempos que estamos. Pensemos en la época de la colonia. Un mapa era un recurso tecnológico hiperavanzado. Entonces, muchas veces lo que estamos perdiendo es el horizonte. Nos centramos en la máquina, en cómo trabaja esa información, pero no tenemos en cuenta para qué queremos trabajar. Y yo creo que en su proyecto de Geografía para la Vida, lo interesante es que el objetivo son las personas, es el territorio, es la sostenibilidad, es la productividad, es la calidad de vida. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Cómo tenemos que domesticar las herramientas y los procesos geotecnológicos para responder a esa realidad. Y en eso, por ejemplo, de una manera más sencilla, lo hemos estado intentando hacer en nuestros grupos de investigación. Yo no he trabajado, bueno, en la Amazonía, he trabajado en la Amazonía boliviana con comunidades tacanas, pero sobre todo hemos trabajado en África. Y ahí es donde hemos visto la posibilidad de que esas herramientas con poblaciones que a lo mejor no tienen mucha formación pueden tener recursos para poder gestionar mejor sus territorios. Por ejemplo, en comunidades de mujeres que están trabajando con espacios agropecuarios y que pueden ayudar a gestionar y mandar informes luego a las ONGs que les pueden ayudar luego a reportar las ayudas económicas. Súper. Es muy interesante esa perspectiva, y tiene que ver precisamente con cómo todos estos instrumentos geomáticos, todas estas nuevas innovaciones tecnológicas efectivamente empiezan a darnos respuesta a nuestra vida diaria al final. Lilia, desde la infraestructura y desde lo que estamos haciendo en el instituto, ¿cómo ves el tema de todos estos elementos de la geomática y el desarrollo territorial? Claro que sí, director. La infraestructura de datos espaciales constituye esa red de acuerdos entre instituciones que están utilizando las herramientas de la geomática para poder ver en detalle lo que está pasando en el territorio. Gracias a la geomática tenemos una serie de elementos que nos permiten usar tecnologías tan avanzadas como los satélites para tener localizaciones, para tener imágenes que están representando esos fenómenos que están ocurriendo allí, y poder crear unos sistemas de cartografía y de aplicaciones en donde podemos ver cómo se planifica. Los alcaldes, los líderes en territorio pueden ver la información que tiene que ver con la gestión ambiental, con el desarrollo agropecuario, y van a poder los mismos usuarios enriquecer la información con una cantidad de tecnologías que hoy tienen disponibles para poder tomar decisiones y hacer planes y proyectos que impacten realmente a sus comunidades y a su sociedad. Carlos, y en la perspectiva territorial, ya en el trabajo puntual que estamos haciendo en nuestros territorios, ¿cómo estos temas de la geomática contribuyen efectivamente a toda esta gestión territorial? Y perdóname, te amplío la pregunta, también en la gestión territorial, ¿qué hacen nuestras autoridades locales, regionales, departamentales, que es como tu mayor ámbito de acción? Sí, señor. Precisamente, pues, inicialmente como institución nos estamos volcando con todas las herramientas que
través de todos los avances que hemos tenido para volcarnos en este ejercicio de catastro multipropósito. De verdad, cambiar esa mentalidad del catastro asociado a un mero impuesto entre las comunidades y verdaderamente generar una información valiosa, de calidad, precisa, que nos está llevando precisamente a que las administraciones municipales adquieran esa información, se apropien de ella y ya estén pensando en formar equipos especializados para administrar esa información, porque nada les sirve que nosotros le hagamos ese ejercicio cuando ellos no lo van a poder aplicar, pero verdaderamente generar esto les va a ayudar en la toma de decisiones, en una planificación y especialmente lo que hemos tratado de generar una conciencia de las administraciones municipales, el poder modelar el territorio sin intervención, que le permiten en ese momento planear, proyectar o atender una necesidad sin esperar el impacto que ella pueda generar, sino medirlo o estimarlo mediante esa modelación, que a ninguna administración municipal lo ha tenido, especialmente en municipios que nosotros llamamos categoría 6, municipios de muy baja capacidad fiscal, municipios que no tienen, digámoslo, un gran ingreso de recursos, pero que ya no ven solamente el catastro de propósito como mejorar sus finanzas, como en mejorar su planificación. Eso en lo que compete a la parte que me corresponde a municipios. Pero tenemos también unas comunidades indígenas, tenemos entidades del orden ambiental, del orden territorial, que les estamos suministrando información que antes no tenían. Chiribiquete, por ejemplo, se habla de que es de protección, que es, que es inhóspito, pero estamos encontrando alrededor de 480 ocupaciones que gracias a nuestra tecnología podemos identificar una presentación sin hacer intervención. En un resguardo indígena muy grande que se llama Predio Putumayo, que son alrededor de 9 millones de hectáreas, identificamos 3.800 ocupaciones. Es decir, miren, hay gente en la mesona. Y cómo empezamos a identificar, a trabajar y a concientizarnos en el manejo de esas comunidades indígenas que están presentes dentro de ese territorio. Y más aún ahora que estamos con las mismas asociaciones que agrupan esas comunidades indígenas en planear su territorio mediante su tecnología, mediante su tradición, mediante sus costumbres que lo puedan hacer. Entonces, verdaderamente el multipropósito le estamos aplicando en mucho más su nombre, utilizándolo en muchas situaciones, en muchas variables, en muchas opciones que lo puedan hacer en planear y organizar el territorio. Hay un reto adicional allí y Carlos, sobre todo hablando de ese parque natural de protección que es Chiribiquete. Solo para dar un dato, estamos a cerca de 8 kilómetros en que se venía empleando la frontera agrícola y poniendo en riesgo efectivamente este gran reservorio natural. Y ahí hay un tema importante que tenemos que hacer en este tema de sostenibilidad, de entregar información para que el IDEAM pueda monitorear de una manera más clara todo el tema de cómo se está avanzando, digamos, ese tema de deforestación, cómo las políticas públicas que estemos implementando nos permitan efectivamente controlar un fenómeno tan crítico. El año 2022 se deforestaron cerca de 142.000 hectáreas de selva amazónica. Bajamos en el año 2023 a cerca de 74.000 hectáreas, fue una reducción de más del 40%, pero este año hemos vuelto a retomar esa senda de deforestación. Ahí hay algo que hacer, hay que concientizar a nuestras comunidades. Sobre todo que dos de los municipios que están en la cúspide de deforestación están en el departamento. Sí, son los que mayor presión tienen. Mayor deforestación tienen y sobre todo presión sobre el parque. Pero ahí viene un tema también muy importante y es que hacemos grandes esfuerzos, pero hoy la tecnología nos aporta elementos que podemos automatizar, hacer mucho más eficiente, parametrizar, generar algoritmos y demás temas. La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero ¿cómo la utilizamos de una manera más eficiente, Ángel? ¿Cómo la inteligencia artificial nos está ayudando, pero cómo debemos gestionar ese tema que es tan importante? ¿Hasta dónde? Y era una pregunta que hacía a alguno de las personas que estaban en un auditorio tal vez el martes, y decía, bueno, pero el tema de inteligencia artificial, ¿cómo lo manejamos? Porque también genera cierta incertidumbre, cierta duda, todo el tema de la inteligencia geográfica de la que usted nos ha venido hablando. ¿Eso cómo se gestiona, cómo se maneja en pro del desarrollo territorial? Hace 3 semanas tuvimos la inauguración del curso académico de las universidades españolas y estuvo el rey. Además fue en Zaragoza, en mi ciudad. Bueno, la conferencia inaugural fue sobre inteligencia artificial. Y yo creo que hay una cosa muy importante. Tenemos que, digamos, encuadrar la inteligencia artificial
como unas herramientas de multiprocesamiento, pero que todavía necesitan parte de apoyo nuestro. La inteligencia artificial no tiene sentido común. O sea, si pusiéramos aquí a un robot, aquí tenemos un perrito que está haciendo alguna cosa, pero si a lo mejor le pusiéramos fuera de este contexto, inmediatamente se caería. Un niño pequeño andaría. Entonces yo creo que tenemos que primero contextualizar. Tenemos unas herramientas que cada vez son más potentes, que tenemos que dotar de información de calidad. Los trabajos que ustedes están haciendo no es solamente recoger unos datos del LIDAR, sino recoger información de vivencias de la propia sociedad que complementan esas herramientas. Y por lo tanto yo creo que, y por eso acuñábamos el término de inteligencia geográfica cuando estamos trabajando sobre temas territoriales y sociales, lo que tenemos que hacer es incorporar ese saber hacer que todavía nosotros tenemos y que las máquinas no procesan. Luego hay que tener en cuenta una cuestión. Muchas veces la inteligencia artificial viene de algoritmos que están entrenados en otros espacios que no son los nuestros, con otras características. Si están entrenados, por ejemplo, en lo que sería el espacio anglosajón, aterrizar aquí para hacer esos análisis no va a funcionar. Por lo tanto, no renunciemos a las herramientas, pero, digamos, acompañarlas para que den los resultados que nosotros queremos. Y una cosa muy importante, datos de calidad. Si no tenemos datos de calidad, eso no funciona. Claro, hay que trabajar mucho en el linaje de los datos, efectivamente, para poder efectivamente tener resultados mucho más claros. Aquí se dice que uno puede meter basura y va a salir basura. Si uno no mete datos de calidad, si uno no introduce ese primer tema, si no hace una buena validación del dato, pues obviamente no va a poder esperar tener los resultados óptimos y adecuados que uno quiera. Aquí se están haciendo unos ejercicios muy interesantes que tal vez me gustaría mostrarle, que tienen que ver precisamente con, y lo acaba de decir usted, de contextos y realidades diferentes, como con algunas herramientas que están parametrizadas, por ejemplo, para identificar y determinar polígonos de lote de construcción, pero con otra realidad estamos tratando de ver cómo lo utilizamos, pero entrenando la máquina precisamente con nuestras características y realidades territoriales. Son ejercicios que estamos tratando de hacer para ver cómo nos funcionan. Y luego hay una cuestión también muy importante. Utilicemos los datos administrativos. Muchas veces las empresas lo que hacen es vendernos datos que están, digamos, trabajados ya previamente. Nosotros tenemos una riqueza muy importante que son todos los datos administrativos, con una ventaja, son temporales y eso nos puede ayudar a reconstruir la historia. Con la inteligencia artificial muchas veces lo que se está valorando es el momento, pero luego esos datos se borran. Y nosotros yo creo que es muy importante para poder trabajar en la ordenación y la gestión territorial, trabajar con los datos históricos, incluso los que vienen de la época de la colonia que nos pueden ayudar a comprender cómo era nuestro territorio. Y todo esto en parte se hace para poder tener información de mejor calidad, para tomar mejores decisiones sobre territorio de manera multiescalar. Del ciudadano, la administración municipal, la administración departamental, las administraciones o todas las entidades de gestión del riesgo, gestión ambiental y además nuestros sectores. Y esta es la base fundamental de lo que, diríamos, es nuestra idea corporativa, pero en función de la infraestructura colombiana de datos espaciales. ¿Cómo esto le da sentido, empieza a darle sentido a ese territorio que queremos seguir construyendo? Lilia, esta información que estamos construyendo, que estamos reconstruyendo y construyendo, ¿cómo se utiliza en la infraestructura y cómo se puede poner al servicio efectivamente de ese desarrollo territorial en esa escala multiescalar? Creo que esto tiene que tener sentido, es decir, hacemos todo esto, pero lo hacemos con un sentido. Y ese sentido es que todos podamos utilizarla de una manera efectiva y tal vez la mejor salida que tenemos es nuestra información desde la infraestructura colombiana de datos y la interoperabilidad con otros sistemas de información en los que también estamos trabajando con otras entidades para generar también esa transferencia de conocimiento, la mejora en la calidad del dato, en el linaje del dato del resto de las entidades. ¿Qué estamos haciendo en ese tema y cómo también desde la geomática estamos aportando a este tipo de temas? A través de la infraestructura colombiana de datos espaciales estamos creando y estableciendo esa red de cooperación para consolidar la información, tanto la histórica como la vigente, que es muy importante, poder tener un plan nacional de producción de información digital nueva que nos da contexto para aplicaciones más avanzadas como las de inteligencia artificial.
pero los datos en sí mismos cobran ese sentido si cumplimos los parámetros de estándares que nos permitan unirlos, lo que aporta a cada institución, poder integrarlos a través de sistemas de información. Esto es la interoperabilidad y crear los acuerdos para un intercambio. En la infraestructura colombiana de datos espaciales estamos creando lo que hemos denominado el ecosistema digital para geografía para la vida. Y en ese ecosistema participan entidades públicas, privadas, el sector académico de investigación y también las comunidades. Es una de las innovaciones de la ICDE, poder integrar a todo tipo de usuarios y suministrar no solo el proceso de producción, sino también administración de datos con calidad y poder suministrarlos a través de servicios en internet, en la web, en donde cualquier usuario con una aplicación en su celular, en cualquier computador puede entrar a través de la web, consultar los mapas, integrar variables de diferentes instituciones y poder ver realmente lo que está pasando en su territorio, proponer nuevos programas e incluso impulsar programas de desarrollo económico local que van a permitir una mayor participación y un desarrollo social y económico en nuestros territorios. La infraestructura nos permitirá entonces integrar información, interoperarla e integrarla, efectivamente para que todos tengamos cada vez mayor cantidad de insumos para poder seguir trabajando en todos estos temas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de construcción cada vez con mayores volúmenes de información de una mejor calidad de vida. Pero eso, ¿cómo lo usamos en territorio? ¿Qué variables estamos entendiendo otro tema? Y es que esa heterogeneidad no solo es de lo global a lo local, sino a lo nacional, sino de lo nacional a lo local, que también hay una heterogeneidad. Carlos decía ahora, mi territorial es un poco diferente, digamos, al resto. Aquí tengo grandes extensiones de tierra en materia de conservación, etcétera. ¿Cómo estamos impactando desde esta ciencia? ¿Qué variables estamos levantando precisamente para dar una respuesta más efectiva ahí? Precisamente parte del complique que hemos tenido es traducir todo ese lenguaje de la red de datos al campesino. Iba a terminar con eso, pero dale. A quien está allá. Ajá. Y que en cierta forma tiene quinto de primaria en su mayoría de sus casos. Y uno dice, ¿cómo empiezo a traducirle toda esa información para que él entienda? Entonces, nosotros en las interlocuciones que realizamos en las escuelas de formación, utilizo mucho la analogía. La gente entiende la importancia de una célula. La célula es parte indispensable del organismo. Entonces le decimos, ¿cuál es la célula del territorio? Su predio. Identifiquemos su predio, identifiquemos sus condiciones, miremos todas las variables y todos los componentes que puede tener su predio. Y entonces, cuando ya tengamos esa unidad identificada, organizada, ¿qué pasa si yo tengo 3 predios? Que ellos dicen, ya conformamos vereda. Bueno, ya somos un tejido. Y si ya cuando tenemos varias veredas, ¿qué formamos? Entonces, formamos un municipio. Y empezamos en esa escala de información a que ellos vean la importancia de que la unidad, debajo en el territorio, no hay ninguna unidad por debajo del predio. Si yo tengo toda la información, es la célula madre. Entonces, si yo los compenso a ellos, los formo a ellos, de que ellos identifiquen la importancia de que eso esté, y que yo a medida que voy escalando niveles, al consejo, a la alcaldía, decirle, mire, ¿cómo organizo yo para que usted pueda tener la información de las diferentes células dependiendo del criterio que usted necesite? Ahí estoy utilizando la infraestructura de datos que tengo. Y si soy capaz de geoposicionarla y caracterizarla dependiendo de la condición, ya estoy utilizando sistemas de información geográfica, que si yo puedo entonces a través de este ejercicio mapificarlo y puedo hacer una representación. Un alcalde me dijo en un momento, ¿cómo podemos hacer eso? Y le dije, alcalde, llega a un punto tal en que si usted alimenta toda esa información, puede identificar en cuántos predios rurales de su municipio hay perros. Si usted alimenta con esa información. Porque eso nos permite, con el dato, agregar todo lo que yo tengo de variable y aparte de eso, espacializarlo. Y lo que yo le decía también y lo que he insistido mucho, que es lo que impulso yo a los municipios, modelaje. Entonces usted ya tiene identificado, entonces me dice, yo puedo decir en algún momento si una vereda me ha aportado y me ha pagado el impuesto predial, cuánta plata me ha pagado y cuánto tengo que invertirle. Sí, señor. Entonces miren cómo se empiezan a tomar decisiones y la gente entiende la importancia de su predio y empezamos a ver de su célula, qué necesita su célula para estar completa. Que me falta el título. Bueno, mire, la ruta para que esa célula se organice, la vamos a definir y es esta. Entonces la gente con eso se apropia y decir que
lo que más les importa a ellos es la seguridad jurídica de su cédula, es decir, de su dedos. Entonces, de ahí hemos empezado con esa analogía y la gente va entendiendo. Y por una zona que está azotada por la violencia, que tiene bastantes ocupaciones irregulares de diferente tenencia, figuras legales como ley segunda, distritos de conservación de suelos, zonas de reserva campesina, la gente entiende y en sí hemos tenido una gran aceptabilidad para realizar este catastro. Uso y apropiación, gobernanza y puesta en práctica de todo esto que estamos tratando de levantar son los retos que tenemos para aportarle a esa gestión territorial. Muchas gracias a los tres. Ángel, muchas gracias por venir a Colombia. Espero que lo podamos tener mucho más a menudo y que nos enseñe muchas cosas. Poder llevar a nuestra gente también a que aprenda mucho de lo que ustedes están haciendo. Empieza a ser casi mi segunda casa. Muchas gracias. Esta es su casa, de verdad. Lilia, muchas gracias también. Retos grandes en la infraestructura para seguir construyendo un Estado y un gobierno mucho más participativo, y obviamente Carlos, que tiene la gran responsabilidad de estar en territorio enfrentado a grandes problemas, entre otras cosas, incluyendo problemas mucho más de seguridad que se viven en esta zona. Esto es hacer país, lo que hace Carlos en nuestro territorio. A ustedes muchas gracias, los esperamos en nuestra próxima edición, en nuestro próximo podcast. Seguiremos tratando de entender cuáles, también en un modelo de gobernanza, cuáles son las inquietudes que ustedes tienen, cómo podemos profundizar y cómo desde el IGAC seguimos construyendo para ustedes una geografía para la vida. Muchas gracias. Mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación, todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dedicado a conocer lo que pasa en nuestro país desde la mirada de quienes nos ayudan a construir una geografía para la vida.